Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Iniciamos este día tan especial pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de que ponga sus palabras en nuestros labios, de que ponga sus deseos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, que siembre en nosotros su palabra, para que dé frutos de una vida según su amor. Amén. Iniciamos la lectura del Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Se sentó allí, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, en el camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y porque no tenían raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 y el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus compañeros y los 12, le preguntaron qué querría decir semejante parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio a los que están afuera, todo les será oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no escucharán ni entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo se proponen entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene el demonio y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Los que reciben la semilla en tierra pedregosa son los que la escuchan. De momento la reciben con alegría, pero al no tener raíces no son constantes. Y en cuanto surge un problema, una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que la escuchan, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y los deseos de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra, no la dejan florecer, la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y la dan con una cosecha, unos de 30, otros de 70 y otros del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, una buena parábola, como todas las de Jesús, es como un buen chiste. No necesita ser explicada, pero intentamos en este momento decodificar alguna de sus señales. Ya sabemos que Dios es semiota, decía un gran maestro mío, el padre Gustavo Candoya Marte. En su obra Dios semiota hablaba sobre el lenguaje de Dios, que es diáfano, que es pedagógico, que es didáctico, que es poético y artístico.
pero además es cariñoso y tierno, porque así se le habla a los que se aman, con gracia, con amor, con ternura, pero también con el objetivo claro de enseñar, de darse a entender. Y vemos a Jesús adaptándose al lenguaje humano. Ya era su propio lenguaje, por supuesto, pero además en el contexto en el que estaba, él estaba queriendo hablar de Dios, pero necesitaba hacerlo de otra manera, porque ya Dios se había hablado en términos de guerra, de imposición y de despotismo, de una religión que parecía ser una carga más grande que la liberación que él proponía. Él estaba hablando de un Dios liberador, de un Dios que había construido un reino para todos, al frente de una sociedad que creía en un Dios que era vengador, que era exclusivo, que era excluyente, de tal manera que ese lenguaje de Jesús intenta entrar con mucha finura, con arte, con dulzura en el corazón de las personas, porque es precisamente Él el sembrador. Y la palabra es la semilla de esta parábola. Y esa semilla en ningún momento se duda de su calidad. En todo tiempo, el fruto de la semilla va a depender del lugar a donde cae. Porque al fin y al cabo el sembrador lanza la palabra para todos. Como dice en otra parte, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La semilla se lanza igual para todos. Esta parábola se parece mucho a la obra de los padres con sus hijos. Muchos reflexionan sobre por qué mis hijos son tan diferentes si les dimos la misma educación. Porque uno sale siendo una persona tan noble, tan sensible, y la otra sale tan violento y tan vicioso, desprendido, si tienen la misma educación. Y Jesús da una respuesta a todo eso a través de esta parábola. Entonces vamos a mirar cómo algunas semillas, que todas son buenas, caen en lugares donde no va a ser bueno para ellas, para florecer, para dar frutos, para poder echar raíces en ese lugar. Todo esto lo está diciendo desde una barca a un montón de personas. Por eso va diciendo con detalle, me imagino a cada momento cómo él iba hablando y se iba emocionando. Si a mí me pasa también cuando hablo con ustedes, me voy emocionando y espero no hacerlo hoy muy largo, pero es que la lectura es un poco larga. Pero fíjense ustedes, el suelo, ya hemos dicho, es el corazón de las personas. La semilla es la palabra y el sembrador es él. Pero las primeras semillas que se reparten, o más bien, habla de las primeras semillas, pero se supone que el sembrador lanzó las semillas, pero algunas cayeron en un camino. Dice la palabra en la vereda. La vereda es el camino por donde pasaban carruajes, gente, vendedores, de todo pasa por un camino. Hoy día, ¿qué es el camino? Pues una carretera, decimos en mi país, una avenida, una calle. Imagínate una semilla ahí sembrada, eso no merece mucha explicación. La semilla sembrada o caída casi accidentalmente ahí en la tierra va a ser pisoteada. ¿Por qué? Pues por el internet, por la música, por las distracciones, va a ser pisoteada por el ruido de la ciudad, por todo lo que parece llamar la atención, por todas las distracciones. El corazón, hay personas que tienen el corazón como una carretera, como un timeline de Twitter que nunca se detiene, o de TikTok, en el peor de los casos, que siempre pasa y otra cosa y va consumiendo y consumiendo cualquier cosa con un frenético deseo de no mirarse por dentro, por un frenético deseo de no ser tocado por algo positivo, sino todo lo contrario, salir afuera a ver cómo salgo yo de mi compañía propia, de convivir, de mi propia convivencia, de vivir conmigo mismo. Ese camino está dañado por muchas cosas. En ese camino hay tantas cosas que ahogan a esa semilla, que no la dejan hacer absolutamente nada. Ese terreno, que es un pasadizo de muchas personas y mucha gente, es como las personas que pues dicen que son católicas o que creen, pero igualito se echan sus cartas o igualito a lo mejor creen en tantas cosas que les da igual.
porque no hay una prioridad para esa palabra. Por ahí pasa todo y se lleva la palabra de Dios. Y pueden creer en Dios, pueden creer en mil cosas que no son Dios y las endiosan, porque Dios es como una especie de amuleto, como una especie de farmacia a la que yo le pido un rato. Y si no me da, pues como no es evidente su presencia, pues sigue adelante y ya no cree en nada. Entonces no va a florecer ahí la palabra, en ese corazón que está toqueteado por tantas cosas. ¿Y por qué no por tantas ideologías, personas, corrientes, filosofías? De tú a pensar cuántas cosas. El segundo punto o el segundo lugar, destino o tipo de corazón donde la palabra cae, en este caso es un tipo de suelo, es entre tierra pedregosa, en un pedregal. Cae entre tierras llenas de piedra. ¿Qué serán las piedras en esta metáfora? Las piedras en esta metáfora, para mí, según yo, quiero pensar que es como el ego. Es el ego endurecido, de una persona que fácilmente se convence porque lo encuentra agradable el Evangelio, pero dice la palabra que llega el sol, que en este caso es la verdad incluso de la cruz, del sufrimiento, del sacrificio, del venirte a menos tú para que el otro resurja, reluzca. Ay, eso no le gusta al ego. Entonces, las piedras son obstáculos que no dejan que el Evangelio fluya. De tal manera que cualquier herida del pasado se va comiendo esa gran verdad que es el Evangelio. Porque incluso el mal testimonio de otras personas que no perdonas tú, porque te dieron mal ejemplo, porque sabes el chisme de algún sacerdote, obispo, un cura, una monja, el que hizo el catequista que hizo, o porque no el maestro de esa iglesia católica o de esa escuela católica que te hizo algo, opacan la verdad del Evangelio, se la comen, la marchitan. Y muchas veces la persona espera que el Evangelio quite esas piedras, y no es trabajo de Dios ni del Evangelio quitarte a ti aquellas heridas que tú no has perdonado. Ese solo puede ser tu trabajo, es tu elección. Yo quito las piedras de mi vida para que ahí se pueda sembrar una semilla nueva, buena. Soy yo, solo puedo ser yo, no puedo decirle a Dios, Señor, yo quiero perdonar, ayúdame a perdonar. Sí le puedes decir eso, pero no va a ser tarea de Dios. Dios solo te va a presentar ocasiones para que tú perdones. Entonces hay corazones que creen en Dios, pero no dejan de tener sus piedras, viven cargando con esas piedras de pasado, de rencor, de todo lo que hace que cuando se convenzan del Evangelio florezca rápidamente como una especie de cerveza que es efervescente, pero se va, rápidamente se va. Porque la fe no quita esas piedras, no lo puede hacer. Solo puedes hacerlo tú. Solo es decisión tuya. Que cuando esa verdad aparezca en tu vida y la ilumine, el ego se transforme y nazcas de nuevo. Y es el trabajo de esa semilla en esa tierra, nacer de nuevo. Que tú nazcas de nuevo. Porque en ese momento la semilla y tú se hacen uno solo. La semilla y la tierra se hacen uno para que el árbol crezca. Bueno, tenemos el otro caso, ¿verdad? De la semilla del tercer ejemplo, que es la que cae entre espinas. Yo creo que las espinas son la ironía, la frivolidad de una persona que se siente superior, que fácilmente dice, ay, Jesús es tal cosa, o sea, fácilmente juzgan, y no solamente juzgan a Jesús, sino que cualquier otra persona que haya hecho, por ejemplo, alguien que tenga muchos seguidores, te puede parecer alguien más atrayente que Jesús. Es decir, las espinas son como pequeñas cosas que producen como un veneno que duele. De alguna forma yo pienso que representan a todas las pequeñas cosas que han pullado la verdad en tu vida.
haciéndolas que no florezcan, haciéndolas que simplemente mantengan ahí su capacidad estéril de germinar bondad. Ahora, esas semillas también podrían significar las competencias. Una persona que acepta a Dios en su corazón y entra a la iglesia, pero vive compitiendo. Empieza a hacerlo solo por aparentar. Las espinas pueden ser personas, de hecho, que usan la palabra de Dios para herir a otros, que son moralistas y lo único que hacen es daño a través de la fe. Esas personas, el evangelio no ha llegado ahí. Cristo no está ahí, pero usan la palabra de Dios como una especie de arma, como una espina. Y la palabra, que es la verdad, la semilla, se ahoga y no da fruto. En todos los ejemplos, fíjense que la semilla no germina y muere sin germinar. Pero toda la semilla muere. Toda semilla tiene que morir para dar fruto. Dice eso Juan 12:24, que una semilla, si el grano no muere, no puede dar fruto. Aquí está Jesús coherentemente mostrando todo este ejemplo para decir, la semilla tiene que morir, pero antes de morir tiene que echar raíces. La persona, que es la tierra, tiene que volverse uno con la semilla muerta. Porque si la semilla no se pudre, que es el sufrimiento que tiene cada persona para poder dar fruto, ese sufrimiento se vuelve entonces una nueva planta. La semilla no va a ser una nueva planta si no muere antes. Es decir, la semilla deja de ser esa planta, tiene que morir para que surja una nueva planta. No es una especie de evolución, no, la semilla muere y de ella surge el germen de una nueva planta. Entonces, estas semillas pueden ahogar no solamente a esa semilla, con las espinas, pueden herir otras. O sea, cualquier cosa que llegue ahí se va a ahogar. Cualquier cosa que llegue ahí es dolorosa, es cruel. La crueldad. Hay mucha gente en iglesia que es cruel. Y yo siento que eso no es algo cristiano. Pero el Señor se ocupará de juzgar a los que dentro de la iglesia sean crueles, arrogantes, y usan el evangelio o sus cargos religiosos, aunque sea de catequista o sea solo sacristán o secretario de una parroquia o el cura o lo que sea, y su semilla está envuelta en espinas. Esa semilla es un cadáver que no ha hecho raíces, pero sí tiene espinas para herir a otros. Yo creo que ahí Jesús no está. Cuando alguien te ofenda en la iglesia, no importa quién sea, no te sientas mal, siente pena. Yo siento mucha pena por la gente que es así, pero viven engañados pensando que representan a Jesús. Bueno, creo que cuando muchos representarán al el pobre Juan, ¿cómo se llama? Judas. Así es la gente que tiene el evangelio en su mente, pero no lo tiene en el corazón. Bueno, por último, entonces la tierra buena, la tierra consentida, donde la semilla se pone, pero sí germina. ¿Cómo es una tierra buena? Está húmeda, está fresca, no está ahogada de agua, está fresca. Es tan suave que deja que las raíces no tengan obstáculo, pero son firmes para sostener el próximo árbol que está por nacer. La tierra buena se deja fluir con la raíz que va naciendo, pero también protege desde un principio la fragilidad de la semilla joven. La cuida de todo, pero luego la muestra porque allí va a nacer un nuevo sembrador. Y esto lo digo porque si la semilla es la palabra y esa semilla viene del sembrador, ya decimos nosotros, de tal palo, tal astilla.
La semilla, lo que va a germinar en esa tierra, es un nuevo sembrador. Deseo de todo corazón que hoy tú aceptes ser un futuro sembrador y que puedas sembrar la palabra con tu ejemplo, tu sonrisa, tu servicialidad en todas las personas con las que puedas tratar hoy y siempre. Que tengas un buen día, querido sembrador. Podemos ir en paz. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.